Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría virtual. En esta primera tutoría vamos a tratar de abarcar tres cosas. Una sería explicarle ejercicios que no pudimos abordar en la tutoría presencial del sábado. La otra es tratar de hablar sobre las preguntas que ustedes previamente han hecho y por último dar ideas sobre cómo resolver la tarea, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este problema. Nos dicen que tenemos que demostrar el teorema de la base media. Ya sabemos cómo demostrar este teorema, pero en este caso lo vamos a demostrar utilizando vectores. Entonces nos dicen que en un triángulo ABC sean M y N los puntos medios de dos de sus lados, y nos dicen que el segmento M y N es paralelo al tercer lado y su longitud es igual a la mitad de dicho lado. Entonces nosotros vamos a demostrar que este segmento MN, que está trazado a partir de los puntos medios del segmento AC y CB, vamos a mostrar que este es paralelo con el segmento AC y aparte que MN es la mitad de lo que mide AB. Entonces vamos a observar lo siguiente, de que como M es punto medio de AC, el vector AC, es igual a 2 veces el vector MC. Y por el otro lado, o en el otro lado, sabemos que el vector CB, ¿verdad? Parte de C y termina en B, el vector CB es igual a 2 veces el vector CN, ¿verdad? Porque N es punto medio del segmento CB. Entonces tenemos estas dos igualdades. Luego lo que hacemos es sumar miembro a miembro, ¿verdad? Si sumamos miembro a miembro tenemos que 2MC más 2CM, en este caso ya se sacó el factor común, 2 es igual a AC más CB. Pero MC, el vector MC más el vector CN es igual al vector MN. Entonces acá lo tenemos. Y el vector AC más el vector CB es igual a el vector AB. Entonces tenemos esta igualdad y el último paso es pasar el 2 que está multiplicando al vector MN a dividir. Entonces tenemos que MN es igual a un medio del vector AB. Es decir, MN es paralelo a AB y su longitud es igual a la mitad de AB. Entonces ya tenemos, digamos, la demostración de este teorema que es de la base media. Este teorema pues les puede servir para el desarrollo de otros ejercicios, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué tipo de ejercicios, en qué tipo de ejercicios podemos ocupar ese teorema de la base media. Y hay que tener cuidado también con qué cosas podemos asumir y qué cosas no podemos asumir a la hora de hacer una demostración, ¿verdad? Luego vamos al tercer problema. Nos dice de que los puntos M, N y P son los puntos medios de los lados AB, BC y AC. Luego nos piden demostrar de que el vector de que el vector AN más el vector BP más el vector CM es igual a 0. Entonces vamos a hacer esa demostración. Siempre vamos a utilizar vectores, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar, ¿verdad?
por ejemplo, el vector AN, este vector que está acá, lo podemos escribir como la suma del vector AB más BN. Luego, el otro vector que es BP, que va de parte de B y termina en P, lo podemos escribir, ¿verdad? Sabemos que este vector lo podemos escribir como la suma del vector BA más AP, ¿verdad? Pero recordemos que acá tenemos este vector que va de A a B. Entonces, el vector BA es igual al vector menos AB, ¿verdad? Y luego a ese vector le vamos a sumar AP. Entonces, es lo que tenemos acá. AP menos el vector AB. Y el otro vector que es CM, vector que parte en C y termina en M, vector CM, pues lo podemos escribir como el vector CA más el vector AM, ¿verdad? Pero recordemos que el vector CA lo podemos escribir como menos el vector AC. Entonces acá el vector CM lo podemos escribir como AM, el vector AM, menos el vector AC. Y tenemos entonces que esos tres vectores es justamente esto. Acá podemos ver de que el vector AB se me cancela con este menos AB, ¿verdad? Entonces estos dos vectores se cancelan y al final tenemos BN más el vector AP más el vector AM menos el vector AC. Ahora vamos a observar lo siguiente, que el vector AC lo podemos escribir como AP más PC, ¿verdad? Entonces, como lo podemos escribir como la suma de esos dos vectores. Entonces, aquí en esta ecuación vamos a sustituir al vector AC. Entonces, al sustituir este vector AC, nos queda, bueno, acá tenemos este vector, sustituimos el vector AC por el vector AP más el vector PC, aquí por el signo menos, pues tenemos menos AP, el vector AP menos el vector PC. Entonces ya teniendo esto, al haber sustituido este vector AC, obtengo que este vector AP se cancela con este otro vector, ¿verdad? Que son los mismos con signos diferentes. Entonces nos cancelamos y me queda BN, el vector BN, más el vector AM menos el vector PC. Ahora en el triángulo MNB se tiene que el vector MN menos MB es igual a BN. Vamos a ver esta igualdad que se tiene ahí. Vamos a ver a qué es igual el vector BN. El vector BN, que es este que está acá, lo podemos escribir como el vector BA más el vector AN, ¿verdad? Pero el vector BA yo lo puedo escribir como menos el vector AB, es decir, BN yo lo puedo escribir como el vector AN menos el vector AB. Eso es lo que nos está dando acá. Que el vector BN lo puedo escribir como el vector MN, ¿verdad? MN bueno, lo vamos a analizar ese vector acá en el dibujo. Nos están diciendo de que el vector BN, yo lo puedo escribir, el vector BN, yo lo puedo escribir como MN, el vector MN menos el vector MB. Eso es correcto, ¿verdad? Porque si vamos del punto B al punto M, nosotros este vector
Bn lo podemos escribir como la suma del vector Bm más el vector Mn, ¿verdad? O es lo mismo decir de que el vector Bn lo podemos escribir como el vector Mn menos el vector Mv, que es justamente lo que nos están diciendo acá. Y por el otro lado, también sabemos de que AM es igual a MB, porque M es punto medio del segmento AB. Entonces, esa es otra propiedad de la que vamos a hacer uso. Y además también MN es igual a PC. ¿Por qué es igual a PC? Porque MN es igual a la mitad de lo que mide el segmento AC, ¿verdad? Porque recordemos que M y N son puntos medios, entonces esto es MN es base media del triángulo ABC. Entonces, como P también es punto medio del segmento AC, entonces MN es igual a PC, ¿verdad? El vector MN es igual al vector PC. Entonces vamos a hacer uso de estas tres igualdades que nos han dado acá. Bueno, eso por el teorema de la base media, ¿verdad? Ya que esos dos puntos son puntos medios. Ahora vamos a sustituir estas igualdades justamente acá en esta ecuación. Tenemos que Bn, ya sabemos que lo podemos escribir como el vector Mn menos Mb, acá lo tenemos. El vector Am lo dejamos tal cual está, y también al vector PC. Entonces lo dejamos ahí y se nos cancela el MB con el AM por esta igualdad que tenemos acá, ¿verdad? Por eso se nos cancelan estos dos vectores y también por la otra igualdad de que decíamos que el vector MN es igual al vector PC, se nos cancelan y al final eso es 0. Entonces llegamos a demostrar que el vector AN más el vector BP más el vector CM es igual a 0, ¿verdad? Luego, el problema número 4 nos dice que lo siguiente, vamos a tomar ya en el plano un punto que va a ser nuestro origen y vamos a tomar en ese punto dos vectores y j, ¿verdad? Luego bueno, esta tripleta, bueno, para el problema 4 tenemos que, vamos a utilizar esta tripleta que se lee de la siguiente manera. Está formada por este punto que le vamos a llamar origen y una base generada en el plano que va a estar formada por los vectores i y j, ¿verdad? Luego vamos a considerar los vectores, el vector a que es igual a menos 2i más 5j y el vector b que es igual a 7i más 3j. Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar las normas de ambos vectores, las coordenadas del vector que es igual a 2a menos 3b y vamos a proceder a la solución. Recordemos que la norma de un vector es la distancia, ¿verdad? Es la longitud de ese vector. Entonces, en este caso que nosotros hemos tomado el punto O como nuestro origen, entonces estamos diciendo de que el vector A tiene un punto de inicio que es O, es decir, tiene coordenadas 0,0. Por lo tanto, las normas del vector A va a ser nomás la raíz de los va a ser igual a la raíz de los números que acompañan a la base. Entonces, en este caso va a ser igual a la raíz de menos 2,
que acompaña a i, más, más 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos la raíz de 29, ¿verdad? Que sería acá en 5 al cuadrado 25, acá me queda 4, sería la raíz de 29. Entonces ya hemos determinado la norma del vector A y la norma del vector B se determina exactamente igual. Es decir, la raíz cuadrada del valor que acompaña a I al cuadrado más el valor que acompaña a J al cuadrado. Entonces tenemos 7 al cuadrado es 49 más 3 al cuadrado que es 9. Estaríamos diciendo de que eso es igual a raíz de 58. Entonces, así vamos a determinar las normas de esos dos vectores. Y ahora vamos a ver a qué es igual el vector 2a menos 3b. Entonces sustituimos a y sustituimos b y pues hacemos las respectivas multiplicaciones. Acá me queda 2 por menos 2i, me queda menos 4i. 2 por 5, 10, me queda 10j. Y luego en este otro término me queda 3 por 7, 21i, o sea, menos 21i. Y menos 3 por 3 me queda menos 9j. Entonces sumo las componentes en i y sumo las componentes en j, me queda menos 25i más j. Entonces las coordenadas del vector son menos 25,1, ¿verdad? Esta es la coordenada en donde termina el vector, pero sabemos que empieza en el origen y luego termina en estas coordenadas, ¿verdad? 25 unidades en dirección del vector i más una unidad en dirección del vector j, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya la solución del problema 4. Luego el problema 5 lo que me pide es que determinemos a qué es igual la medida del ángulo entre los vectores u más v y u menos v, dado que el ángulo entre estos dos vectores es pi cuartos, sabiendo que la norma de u es raíz de 5 y la norma de v es igual a 1. Entonces vamos a darle solución. Vamos a recordar primero la fórmula del ángulo entre dos vectores, que nos dice que el coseno de ese ángulo es igual a u por v entre la norma de u por el producto punto con la norma de v. Ahora vamos a usar la siguiente propiedad también, es decir, la propiedad que me dice que la norma al cuadrado de u más v es igual a la norma de u al cuadrado más 2 veces u por v más la norma de u v al cuadrado. Entonces al hacer uso de esta propiedad vamos a sustituir los valores, ¿verdad? Vamos a sustituir los valores y vamos vamos a sustituir valores en esta ecuación y luego pues, vamos a hacer uso de esta otra propiedad. Entonces sabemos que el ángulo entre u y v, ¿verdad? Entre el vector u y el vector v es pi cuartos. Entonces vamos a sustituir ese valor y sabemos que las normas de u es raíz de 5 y de v es 1. Entonces sustituimos. Tenemos el coseno, bueno, acá tenemos la fórmula y luego tenemos coseno de pi cuartos, eso es igual a u por v entre raíz de 5 por 1, que eso pues es raíz de 5, ¿verdad? Y luego el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces al hacer el despeje de u por v, entonces yo tengo que u producto punto con v es igual a la raíz de 10 entre 2, ¿verdad? Me queda la raíz de 5 multiplicado por la raíz de 2, es la raíz de 10 entre 2. Luego vamos a sustituir en la segunda propiedad, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Sustituimos que la norma de u al cuadrado pues es 5
la norma de v al cuadrado pues sigue siendo 1, y como ya sabemos que u por v es raíz de 10 sobre 2, al multiplicarlo por 2 solo sobrevive raíz de 10, entonces tenemos que la norma de u más v al cuadrado es 6 más 10. Análogamente, si hacemos la norma de u menos v al cuadrado, pues acá va a cambiar el signo y vamos a poner los mismos valores. Tenemos 5, acá tenemos 1 y acá tengo ahora menos raíz de 10. Entonces tengo que la norma de u menos v al cuadrado es igual a menos 6. Es igual a 6 menos la raíz de 10. Ahora vamos a sustituir, porque nos piden encontrar el ángulo entre los vectores u más v y u menos v. Entonces, utilizando la fórmula del ángulo, ¿verdad? Vamos a sustituir los valores que hemos encontrado. Ahora, si hacemos este producto, ¿verdad? Nos queda u por u menos u por v más v por u menos v por v. Y luego acá pues ya solo sustituimos los valores que tenemos acá anteriormente, ya previamente calculados. Tenemos que la norma de u más v es la raíz de 6 más la raíz de 10. Y la norma de u menos v es la raíz de 10 menos, la raíz de 6 menos la raíz de 10. Ahora vemos acá que se nos eliminan esos dos términos y solamente me queda u por u menos v por v. Es decir, la norma de u al cuadrado menos la norma de v al cuadrado. Entonces ya sabemos que la norma de u es la raíz de 5, por lo tanto la norma de u al cuadrado es igual a 5. Y acá tenemos también 1, y acá este producto, el producto de las raíces es la raíz del producto, y tenemos la raíz de 36 menos 10, entonces acá tengo 5 menos 1 es 4, sobre la raíz de 26. Entonces, como el coseno de este ángulo es esto, entonces el ángulo es igual al arcoseno de 4 sobre la raíz de 26, que eso es un aproximado a 38.33 grados. Entonces, esos eran los ejercicios que estaban planteados para la tutoría presencial, que no los logramos ver, y que es necesario para luego pues abordar los demás problemas, tanto de la guía de ejercicios como los que están planteados en la plataforma y como los que están en la tarea. Bueno, ahora vamos a hablar de la tarea 1, que se tiene que entregar el 25 de agosto, que es el domingo, ¿verdad? Es justamente domingo, y pues la fecha, la hora es a las la hora límite es a las 23:55, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso y no hay que esperar hasta subir la tarea a último minuto. Recordemos que esa tarea tiene un porcentaje del 15% de todo el curso. Ahora vamos a hablar, digamos, un poco sobre cómo resolver alguno de esos, o algunas ideas de cómo abordar algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, el problema 1 nos dice que tenemos dos vectores, tales que la suma de esos dos vectores con el producto cruz con la resta es igual a 0. Entonces lo que nos piden es probar de que el vector u y el vector v son paralelos. Entonces lo que tenemos que utilizar acá es propiedades del producto cruz y ir resolviendo esto hasta llegar a que u producto cruz con v es igual a 0. Entonces al llegar a eso vamos a decir de que u es combinación lineal de v y luego de que u y v son paralelos. Entonces lo que hay que aplicar acá son propiedades de este producto cruz. Entonces eso es lo único que hay que aplicar. Y también bueno, eso. Luego para el problema 2 es de hacer una construcción y luego pues
ir aplicando propiedades de vectores y llegar a que la suma, es decir, llegar a que el vector mn es paralelo a las bases y que su longitud es igual a la semisuma de las bases. Entonces lo que se tiene que hacer es trapecio, colocar m y n y luego pues aplicando propiedades de vectores llegar a esto que nos están pidiendo. Dos cosas, que el vector mn es paralelo a sus bases y que la longitud es igual a la semisuma. Ese problema tiene varias soluciones, se pueden resolver por las que me he fijado yo, pues son tres formas diferentes de resolver este problema. Así que igual tampoco no es muy complicado eso, es decir, ya teniendo el bosquejo, el trapecio y los puntos medios y luego pues allí aplicar las propiedades de los vectores, no se los va a ser muy complicado llegar a lo que nos están pidiendo. Luego el problema 5 que tiene que ver con el área del paralelogramo y nos están dando el vector AB y el vector AD. Entonces si nosotros construimos el paralelogramo, nos vamos a dar cuenta que estos dos vectores parten de A, ¿verdad? Parten de un punto en común que es A, y para determinar el área lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Acá en este material podemos ver, este es el segundo material que se subió a la plataforma, que sería un material adicional con el triple producto escalar, y acá tenemos lo que es el producto vectorial entre dos vectores, y podemos ver sus propiedades, ¿verdad? Esto que está acá pues igual lo vamos a ocupar para el problema 1, ¿verdad? Es decir, las propiedades del producto vectorial, y luego ahí podemos ir revisando cada uno de ellos, es decir, sus propiedades. Por ejemplo, acá de que el producto vectorial no es anticonmutativo, es decir, que el producto de u cruz v es igual a menos el producto de v cruz u. Y luego el producto vectorial de dos vectores paralelos es el vector nulo, es decir, si los vectores son paralelos, entonces el producto vectorial o el producto cruz es 0. Entonces la consecuencia de esta propiedad es que u cruz v es igual a 0. Esto lo podemos demostrar utilizando un determinante, ¿verdad? Entonces creo que es justamente lo que se hace más adelante, acá, en donde se escribe W, que es el producto vectorial de U con V, y luego se escribe de esta forma y se llega a eso. Entonces a las demostraciones de estas propiedades las podemos demostrar mediante eso también. Igual acá tenemos estas otras propiedades que justamente nos van a ayudar a resolver el problema 1, es decir, este problema que está acá, nos van a ayudar estas propiedades, entonces a la resolución de ese problema. Luego para lo de la parte de la área lo tenemos acá, es decir, el área de un paralelogramo es igual a la norma del producto vectorial. Entonces tenemos el vector u y el vector v que tienen el origen en común, y entonces entre esos dos determinan un paralelogramo, ¿verdad? Es decir, los dos vectores son dos lados de un paralelogramo que no son paralelos, ¿verdad? Y esos lados no son paralelos, es decir, el vector u con el vector v. Entonces entre estos dos vectores pues se determina un ángulo. Entonces el otro material pues nos da que recordemos que el área del paralelogramo es base por altura, ¿verdad? Entonces en este caso uno de los dos vectores va a ser nuestra base, por ejemplo el vector
v, y recordemos que la longitud de ese vector nos lo da la norma de ese vector, ¿verdad? Entonces, y la altura pues va a ser dada por el vector, la norma del vector u por el seno del ángulo. Es decir, eso lo podemos determinar acá utilizando pues una razón trigonométrica para este triángulo rectángulo. Es decir, el seno de este ángulo es igual a h entre la norma del vector u, ¿verdad? Que sería la longitud del vector u. Entonces, h es igual a la norma del vector u por el seno de θ, el seno del ángulo. Y pues ya cuando terminamos ambas cosas, es decir, lo que nos va a costar es determinar h, digamos un poco. Entonces ahí vamos a multiplicar v por u por el seno de θ. Y esa es el área, ¿verdad? Es justamente lo que está acá. La norma del producto vectorial de u con v. Para determinar el ángulo que está acá entre estos dos vectores, la fórmula también la tenemos ahí en el material, y esa fórmula es que si tenemos dos vectores, ¿verdad?, que tienen un punto, el origen en común, ¿verdad? Entonces tenemos que el coseno de este ángulo va a ser igual al producto interno de u con v entre el producto de las normas de u y v. Entonces así vamos a determinar el ángulo, y pues ya utilizamos esta fórmula para determinar el área.